Buenos días, soy Humberto González, Humberto Tweets en las redes sociales. Hoy es jueves 11 de enero de 2018. Como ustedes saben, soy miembro del Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional en Venezuela y este pues es uno de esos mensajes que comparto con todos ustedes sobre la situación que se está viviendo en el país, como una manera de hacer discusión y de hacer reflexión sobre lo que está pasando y cómo de pronto nosotros podemos incidir para que las cosas cambien. Desde que comenzó el gobierno de Chávez, el tema militar es prácticamente inevitable. Desde que Chávez se instaló en el poder, se desarrolló todo un plan para ponerle la mano a la Fuerza Armada Nacional. De ser esa Fuerza Armada al servicio de la República, la institución armada degeneró prácticamente en un partido político para sostener al régimen chavista. Esto fue producto de una serie de modificaciones arbitrarias a la ley y las cosas que no pudieron ser resueltas por la vía de la ley pues fueron impuestas de manera de facto. En los últimos años se ha verificado todo un proceso de deterioro de las Fuerzas Armadas Nacionales en la función, por ejemplo, de defensa del territorio, de la soberanía. Esta es una función que ha quedado prácticamente desnaturalizada para tener una Fuerza Armada prácticamente reducida a grupos que son invitados, por ejemplo, obligados a ver el programa de Diosdado Cabello o de oficiales de jerarquía importante, de rango importante, a quienes se les pone a repartir caraotas, harina pan, o que se les pone prácticamente a ser las personas que cuidan a las familias de los grandes jerarcas del gobierno. Esta desnaturalización de la Fuerza Armada no es casual. Esto obedece a un plan para someterla y para que se convierta en el brazo armado del régimen. Nosotros, cuando abordamos el tema Venezuela, tenemos que tener muy claro que la razón por la cual estamos atravesando esta crisis profunda es porque hay un asalto a la legalidad, porque desde el año 99 hay un grupo que se tomó el poder y que manipuló para buscar la manera de no entregarlo nunca jamás. Pero el factor determinante de esa pandilla o de esa minoría que tiene el poder en Venezuela, en realidad, es el apoyo de las armas, el apoyo de las Fuerzas Armadas, que lamentablemente, en lugar de estar al servicio de la República, están al servicio del gobierno de turno, que ya llevamos prácticamente 18 años en esta tragedia, reeditando una y otra vez, cada año, cada elección tras elección, y siempre volvemos a lo mismo. Hay los mecanismos institucionales que tiene el gobierno, que tiene secuestrado al Estado para hacer imponer esa voluntad, y lo que no se resuelve por esa manera se resuelve por la vía de la represión. Entonces, en Venezuela, en síntesis, lo que tenemos es prácticamente el 80 o quizás el 90% del país que rechaza al gobierno, incluidos, como ya se ha visto en los últimos días, gente chavista, que está en contra del gobierno por diversas razones. Pero esa proporción se ve distorsionada porque no se puede reflejar en unas elecciones limpias. Entonces, el 10% o el 20% que tiene el apoyo de esta Fuerza Armada impone su voluntad sobre el resto de la población. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos argumentado. No podemos apoyar unas elecciones falsas, unas elecciones que son fraudulentas, que simplemente buscan darle más oxígeno y legitimidad al régimen. Tampoco podemos apoyar unas negociaciones como las que continúan hoy en República Dominicana porque le dan tiempo y le dan un espacio al régimen para seguir avanzando en ese proyecto, en ese plan, no solamente de imponer ese trabajo que están haciendo en la constituyente ilegítima, sino lo más grave es terminar de desfigurar y de destrozar lo que queda del Estado venezolano, lo que queda de la República de Venezuela. Entonces, por eso nosotros siempre que hemos emitido estos mensajes, hacemos un llamado a volver a lo básico. Lo básico de la política es
la expresión de la protesta y del rechazo a una situación que queremos cambiar. En este momento en Venezuela existe un clima realmente de rebelión nacional donde la gente, independientemente de la ideología, independientemente de esas personas, por ejemplo, que fueron incorporadas a trabajar en Sidor, en Petrocedeño, en PDVSA, inclusive militares, que han sido, desde el punto de vista clientelar, beneficiados por el gobierno, en este momento sienten que están perdiendo, y en muchos casos no solamente que han perdido privilegios, sino que han perdido la capacidad de poder siquiera conseguir comida o medicinas para su familia. Entonces estamos en una situación donde esta nueva dimensión de tragedia y de miseria parece que está uniendo espontáneamente a los venezolanos. Sin embargo, esa voluntad no podrá expresarse en ninguna elecciones porque sabemos que el gobierno tiene toda su maquinaria al servicio para perpetuarse en el poder. Es muy importante, cuando decimos volver a las ideas básicas de la lucha política, entender que es esencial ganar del lado nuestro, del lado de la mayoría, a esa inmensa cantidad de militares, de soldados que pertenecen a familias que también son víctimas de este drama y de esta tragedia que se vive en Venezuela. Este tema levanta mucha discusión porque hay mucha gente, con toda razón, que plantea la necesidad de hacer unos procedimientos judiciales donde se tenga que establecer la responsabilidad de esa gran cantidad de oficiales que se han prestado para reprimir al pueblo, que han cometido delitos de lesa humanidad. Pero también hay que entender que en la base de esa pirámide militar hay una gran cantidad de elementos, de personas, de soldados. Muchos dicen que se alistaron en la fuerza militar porque, bueno, no tenían prácticamente ninguna manera para ganarse la vida. Entonces, por las razones que sean, hay una gran cantidad, hay un contingente importante de soldados que están siendo víctimas de esta misma situación. Y, por supuesto, al igual que nosotros, los civiles, no tenemos una manera institucional de expresar nuestro descontento y de cambiar al gobierno, estos militares que están en la base militar, en la base de esa pirámide, no tienen un mecanismo para cambiar a su comandante, para cambiar a esos generales, por la misma estructura de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, sabemos que por el alto grado de ideologización, de propaganda y de politización, de partidización de las Fuerzas Armadas, todo lo que antes se conocía históricamente como la unidad de mando está prácticamente quebrada. La moral está en el suelo, los soldados y los oficiales de rangos inferiores no respetan a los superiores porque saben que los superiores, que del alto mando militar y el ministro de la Defensa y ese grupo importante de generales privilegiados, enchufados, están disfrutando de beneficios que no se traducen, están disfrutando de privilegios que no se traducen en beneficios para la gente que está abajo, o la gente que está abajo en los niveles inferiores de esa pirámide comenzaron a perder esos privilegios que en algún momento tuvieron. Yo creo que es importante que nosotros ganemos para nuestra causa a esos militares que provienen de familias humildes que están sufriendo, al igual que el resto de los venezolanos, los problemas del hambre. No vamos a decir, yo no tengo ninguna información ni me jacto de saber si hay o no en marcha algún golpe de Estado o algún plan de rebelión. Al igual que todos ustedes, yo leo la prensa, trato de leer en entre líneas y entender qué es lo que está pasando en el mundo militar, pero sí tengo muy claro que las posibilidades de que exista un golpe militar son muy limitadas. La Fuerza Armada ha sido intencionalmente, deliberadamente, ha sido desarticulada. Y en realidad, para que se estructure un golpe de Estado, se requeriría que una gran cantidad importante de oficiales lograsen ponerse de acuerdo. Este es un escenario muy difícil, sobre todo cuando los mismos oficiales y los soldados han dado testimonio de la vigilancia, del espionaje al que son sometidos por parte del G2 cubano. También hemos visto algunos actos aislados de rebelión militar, algunos oficiales que han tomado la determinación tratando de insurgir. Estos intentos de rebelión han sido sofocados de manera severa y por supuesto están también
quienes una vez que se alistaron en las Fuerzas Armadas y no vieron satisfechas sus expectativas de cambiar su nivel de vida, bueno, han abandonado porque no ven que realmente esto sea una carrera, ni siquiera como ocurría antes, una carrera profesional, sino simplemente un rebusque, y muchos de quienes allí se mantienen tienen la expectativa de que esta situación va a mejorar. En los últimos días hemos visto que, al igual que en la calle están ocurriendo demostraciones espontáneas de protesta que no están siendo dirigidas por los partidos de la MUD, hemos visto que en los cuarteles se están produciendo situaciones que no son ni de golpe de Estado ni de rebelión. Simplemente los soldados y oficiales están cansados, al igual que la mayoría de los venezolanos, de pasar hambre, de pasar miserias, y seguramente muchos de ellos cansados también de verse obligados a defender un régimen en el cual no creen. Yo creo que esa fractura que está ocurriendo en la Fuerza Armada, nosotros los civiles, la mayoría que estamos en contra del gobierno, tenemos que ayudar a provocar esa fractura, a que ese sector importante de los militares que está decepcionado del gobierno, como estamos la mayoría de los venezolanos, entren en una actitud más beligerante. Y por eso los videos que hemos visto en los últimos días, por ejemplo, uno que ha circulado en las últimas horas, donde muestra las imágenes de soldados en Fuerte Tiuna, que no están hablando de golpe de Estado, ni están hablando de una manera de rebelarse contra el gobierno, sino simplemente se están negando a hacer su papel, a hacer su trabajo, hasta que el ministro de la Defensa no los reciba y no los atienda y les dé respuestas, quejándose, por ejemplo, de que no les llega la comida, y en muchos casos quejándose de que solamente las raciones de comida que les dan diariamente son el equivalente a unas galletas o a unas barras de proteína o a unas barras de chocolate. Bueno, ese malestar, esos soldados que están en esa situación y que no se aguantan y que tomaron por su propia cuenta, porque nadie fue allá a pedírselos, muchos de ellos tomaron la iniciativa de grabar esos videos y lanzarlos a las redes sociales. Eso evidencia el grado de malestar que hay. En alguna parte de Venezuela, algún general, algún oficial tiene que comenzar a entender que el principio de autoridad se quebró en el momento en que el régimen de Chávez partidizó a las Fuerzas Armadas. Entonces, en este momento, las Fuerzas Armadas simplemente están operando como una inmensa red, una red de complicidad y de favores para tratar de protegerse unos generales a otros. Y esto es justamente lo que ha debilitado el papel institucional de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que alentar esa participación, esa movilización de gente que está expresando con toda justicia ese descontento. Por eso nuestro llamado a los civiles es a seguir alentando, a hablar con la gente, a hablar con esos militares, a hablar con esos soldados para ganarlos a la causa, porque ya de hecho ellos están compartiendo el mismo problema. Lo más importante acá es que todo ese esfuerzo que hizo el gobierno para tratar de partidizar a la Fuerza Armada ha quedado reducido prácticamente a una lealtad por conveniencia. Es cierto, si el gobierno logra resolver las raciones y darles la comida, muchos de ellos van a regresar a su antigua lealtad. Pero lo importante es que la confianza se rompió. Lo importante es que hay cada día más soldados que saben que no pueden confiar en la palabra de sus generales, porque esos generales los han traicionado, porque esos generales los han engañado y porque esos generales quieren seguir robando, utilizando a los que están en la base de la pirámide simplemente para que les sirvan de soporte. Por esto es que nosotros creemos que es importante alentar ese sentimiento de rechazo y de descontento que se respira en las Fuerzas Armadas. Como ya lo decíamos hace unos minutos, no con la expectativa de que ellos van a dar algún golpe de Estado, sino con la posibilidad de que en algún momento, cuando las condiciones en la calle lo permitan y cuando la presión social se incremente, se puedan dar las condiciones para que en el contexto de una huelga general política, los militares, los soldados que también son víctimas de este régimen, puedan participar en esa huelga, bajando sus armas, dejando de apuntarle al pueblo y poniendo toda su energía al servicio de la causa, que no puede ser otra,
sino la reconstrucción de la República de Venezuela, que tendrá que comenzar también por la reconstrucción de una Fuerza Armada que ha sido secuestrada por el pillaje, por la corrupción y por toda esta degeneración de unos generales que prácticamente lo que han hecho es justificar sus privilegios en detrimento de lo que ha sido ese juramento que debería caracterizar a un profesional militar. Esa es nuestra reflexión en el día de hoy. Les pido, como siempre, que nos ayuden a propagarla, porque es muy importante que ese sentimiento, que esa candelita que comienza a surgir en el seno de los militares, nosotros la podamos incentivar, porque en algún momento, así como este régimen comenzó sobre una base de una alianza cívico-militar, este régimen tendrá que salir en una necesaria alianza, en una unión de civiles y de militares convertidos en una fuerza para dar ese cambio definitivo que signifique una ruptura con el modelo de Estado chavista y que a su mismo tiempo signifique el proceso necesario para reconstruir una nueva república, donde los militares no estén en la política, donde los militares estén en los cuarteles al servicio de toda la república y donde nosotros los ciudadanos podamos ejercer con libertad las funciones de la ciudadanía, donde haya respeto, donde haya justicia, pero lo más importante, sobre todas las cosas, que haya libertad. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.